Oh my God. Oh Dios mío. No creo yo ser capaz de poder reparar la silla de mi comedor, aunque tengo la herramienta, tengo el tiempo. Y él me explicó muy bien cómo hacerlo en un video. No creo yo poder ser capaz de poder remover el asiento de mi Honda o de mi Toyota o de mi Nissan y repararle la espuma. Aunque él lo explica de una manera tan sencilla, pero yo no creo poder hacerlo. No, no me atrevo. Oh, veo que él reparó la espuma de un asiento y mostró cómo hacerlo. Y lo explicó muy bien. Tengo el tiempo, tengo la herramienta. A lo mejor no me lleve el tiempo que a él le llevó, a lo mejor me lleve más. A lo mejor no me quede tan bien como él, pero yo lo voy a hacer. De esa manera sirve que me ahorro unos centavos. Y ya de una vez voy a reparar la silla de mi comedor. Él explicó muy bien cómo tapizar una silla. Lo voy a intentar hacerlo. ¿Con cuál de esos dos ejemplos se identifica usted? Déjeme su respuesta en la sección de comentarios de este video. La forma como nosotros nos vamos a dirigir o vamos a pensar antes de hacer un trabajo tiene mucho que ver. Si vamos de una manera negativa a empezar ese trabajo, a lo mejor nos dé guerra, nos delata. Es más, a lo mejor ni lo podamos hacer. Si estamos ya un día anterior a hacer ese trabajo, pensando nosotros, le dije al cliente que sí lo iba a hacer y llega mañana a las 9, pero a las 8 que llegue le voy a hablar y le voy a decir que mejor no lo voy a hacer. Si estamos nosotros ya pensando de una manera negativa antes de hacer un trabajo, hay una gran probabilidad de que ese trabajo nos vaya a quedar mal. Una gran probabilidad de que nos estrese más de lo normal, aunque el trabajo no sea tan difícil como usted lo piensa. Hay excepciones a eso. Claro, pongo un ejemplo. Estoy yo y alguien más a la orilla de un río. Yo sé nadar y esa persona no sabe. No, la vamos a voltear. Estamos a la orilla de un río, pero esa persona sabe nadar y yo no sé nadar. La persona se tira, se hace un clavado y nada y se cruza el río y se regresa. Sale y me dice, está fácil, hazlo tú. Yo no sé nadar. Yo a lo mejor me tire, pero no sobreviva para contárselo. Lo que le quiero entender con este ejemplo es de que si usted está en esa área de aprendizaje, está enseñándose a desmontar, está enseñándose a preparar espuma, está enseñándose a armar, a coser, usted está en esa área. Pero de repente llega una reparación pequeña que es lo que usted ha hecho, desarmar, armar y preparar. Pero en esta reparación usted tiene que coser una pieza y usted nomás se está enseñando a coser. Enseñándose a coser, usted no tiene que coser mucho. Usted a lo mejor haga esa reparación porque está en esa etapa de aprendizaje. Pero esa etapa de aprendizaje le llega a un Mercedes o un BMW o un Ferrari año 2020 o 2021. Sería ilógico que usted de esa etapa de aprendizaje se vaya a saltar a hacer un set completo, el interior completo de un carro moderno. Porque usted está en esa etapa de aprendizaje. Hay excepciones a eso. Si usted es un fanático de la tapicería, tiene el tiempo, tiene todo, y yo le he mostrado cómo usted puede tapizar una silla de comedor sencilla, y usted tiene un martillo, tiene todo, usted la puede tapizar. No espere perfección. Si usted se está enseñando lo que es tapicería, a lo mejor pueda reparar el asiento de su automóvil, hacer la funda completa. Usted está en esa área. A lo mejor no le quede perfecta, a lo mejor se dé mucho tiempo, pero usted lo va a hacer. Lo que yo le estoy tratando de decir es que si nosotros a la hora de hacer un trabajo, es más, si nosotros para movernos le pedimos permiso a un pie, va a estar bien difícil que progresemos. Bien difícil. Nos sentimos tan bien en un área de confort que no queremos salir de ahí. Aunque el salir de ahí implique más dólar, más money, más billete, más marmaja.
pero estamos tan bien que le tenemos miedo a eso, a progresar. No le tenga miedo a progresar. Todo en la vida es un riesgo y le explico. Cuando nosotros andábamos enseñándonos a manejar, corríamos el riesgo de dañar la transmisión al carro, si el carro era de cambios. Corríamos el riesgo, era un riesgo. Corríamos el riesgo como no teníamos la experiencia de quedar estampados en un árbol, de quedar estampados en la cuneta de la calle. Corríamos ese riesgo. Pero mire ahora, aprendemos a manejar y muchas cosas vienen por añadidura a eso. Si usted está en un área de confort que nomás tapiza, digamos, sillas de comedor, si nomás hace reparaciones de automóviles y le tiene miedo de sillas de comedor a tapizar muebles, a agarrar muebles, o le tiene miedo a hacer reparaciones de automóviles, a dedicarse a trabajar en automóviles por completo, qué sé yo, tapizar asientos, hacer alfombra, hacer techos, etc. Usted le tiene miedo a eso. Usted se está cerrando la puerta, por así decirlo, de progresar económicamente. No nomás eso, de progresar en conocimiento. Entre usted más sabe, usted más vale. Entre usted tiene un conocimiento más grande, usted va a extender ese abanico con mucho más trabajo. Si usted tiene más trabajo, usted va a agarrar más trabajadores. Al tener más trabajadores, va a haber mucho más trabajo que va a estar saliendo, va a estar fluyendo. Usted va a tener la oportunidad de generar más ingresos. No le tenga miedo a eso. Tenga en cuenta las excepciones. Si usted se está enseñando tapicería, van a haber cosas que no las va a poder hacer. Usted tiene que ser muy razonable en eso. Si usted es un fanático, usted ya sabe que tiene que agarrar práctica en ciertas cosas, pero hay trabajitos de que no se necesita mucha práctica para hacerlo. Si usted ya es un tapicero, usted sabe cortar, sabe armar, usted va a agarrar un carro del año, quizás. Le va a batallar un poco, pero usted lo va a hacer. Siempre y cuando usted no vaya con una negatividad, que desde el instante que usted ve el automóvil, usted ya está. ¿Para qué le dije al cliente que lo iba a hacer? No lo voy a poder hacer. Si usted ya va así, eso le va a generar estrés, le va a generar ansiedad, le va a impedir que se concentre a la hora de hacer ese trabajo. Usted agarró el trabajo, ya dijo, ok, ya estoy aquí, vamos a empezarlo, me voy a concentrar, voy a agarrar el teléfono, quito este tornillo, quito este plástico, le tomo una foto para asegurarme cómo va, por si no lo puedo armar a la hora de poner todo para atrás. Tengo la foto, tengo el video, eso me va a ayudar. Y a la hora de echar esta sobrecostura no tengo mucha práctica, pero me voy a poner a practicar unos 10 minutos antes de ponerla para estar un poco calientito a la hora de poner esa sobrecostura o doble costura. Las cosas cambian cuando uno va a abordar o a hacer un trabajo y uno va con una mentalidad positiva. El panorama cambia. Tenga en cuenta eso. No se cierren las puertas. Habemos muchos que pensamos demasiado a la hora de hacer un trabajo. Demasiado. Hay clientes que le llevan un diseño a uno y uno dice, oh, no lo he hecho, pero he hecho uno parecido. Sí lo hago. Le cuesta tanto. El cliente, ok, házmelo. Pero le llega un cliente con un diseño que usted no ha hecho y usted dice, no he hecho ese diseño. ¿Lo agarro o no lo agarro? Usted tiene sus años en tapicería. ¿Lo agarro o no lo agarro? Está indeciso. No tengo mucho trabajo. ¿Lo agarro o no lo agarro? Agárrelo. Usted lo ve, lo analiza y dice, no he hecho un trabajo como ese. Pero necesito dinero, no tengo trabajo. Y viéndolo bien, tan difícil no está. Tengo que estar bien centradito cortando, cosiendo y armando. Sí, usted lo va a hacer. Siempre y cuando esté en eso. Que no se salte, por ejemplo, si usted está en esa área de aprendizaje, que no se vaya a saltar demasiado a hacer un Ferrari o un Mercedes del año. ¿Sí me entiende el punto lo que yo le quiero decir? Piense usted en esas fotografías, en esos videos que ve. Trabajos de tapicería hermosos. Usted se preguntará quién los hizo. Un tapicero los hizo.
Ahora piensa en ese tapicero. Si ese tapicero se hubiera quedado en esa área de confort, nomás haciendo reparaciones, nomás siendo ayudante de alguien, nunca hubiera avanzado de allí. Usted nunca hubiera visto en esos videos, usted nunca hubiera visto en esa revista esos asientos. Pero gracias a que ese tapicero se esforzó y quiso salir de esa área de confort, usted está viendo el trabajo de él, el resultado final de él en esa revista. Así es que, colega, amigo o fanático de la tapicería, el resultado final de ese trabajo va a depender del ánimo que usted llevaba a la hora de empezar a desarmarlo. Para terminar, les hago una pregunta y espero su respuesta en la sección de comentarios de este video. ¿Ha habido algún trabajo que ustedes hayan, por así decirlo, despreciado o dejarlo ir porque no se hallaron en valor de hacerlo? Cuéntenme en la sección de comentarios de este video. O qué trabajo ustedes agarraron que no tenían mucha experiencia, pero lo agarraron, lo hicieron y les quedó bien. Cuéntenme en la sección de comentarios de este video. Vamos a chismosear un ratito leyendo sus comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Los veo muy pronto en un nuevo video. Hasta luego. Chao, chao.